El arzobispo Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames será beatificado 35 años después de su horrible asesinato en medio de la Eucaristía. Su figura es más presente que nunca y la noticia alegra a los salvadoreños y latinoamericanos y creen que esta figura, el beato Romero, podrá contribuir a la reunificación de los salvadoreños y a crear un espíritu de trabajo y sacrificio mayor de los latinoamericanos. Esto en un país que vivió una terrible guerra interna, El Salvador, y en una América Latina llena de esperanzas, especialmente con los anuncios que ha hecho el Papa Francisco de la necesidad de tener más vocación por los pobres. ¿Qué significó el martirio de Monseñor Romero? Bienvenidos a Claves. Y esta es una nueva producción de la televisión alemana Deutsche Welle, esta vez con el grupo Megavisión de El Salvador. Y estos son nuestros invitados. Con nosotros tenemos a Monseñor Ricardo Urioste, quien es presidente de la Fundación Monseñor Romero. También nos acompaña el padre Luis Ayala, quien es doctor en Historia Moderna y Contemporánea, párroco de la Iglesia de San Benito y miembro de la Comisión de Beatificación de Monseñor Romero. Gracias por estar con nosotros. También está en esta conversación el doctor Héctor Dada Iresi, quien fue miembro de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, exministro de Economía de El Salvador y amigo personal de Monseñor Romero. Y nos alegra mucho tener con nosotros también al alcalde de San Salvador. ¿Cómo se prepara la ciudad para este enorme acontecimiento? Yo tuve la oportunidad de cruzar unas palabras con el Papa Francisco y de su propia voz, yo le agradecí por la beatificación de Monseñor Romero y él me dijo de su propia voz y esperen también la beatificación de Rutilio Grande, que es otra figura, bueno, muy amigo de Monseñor Romero además. En El Salvador nunca hemos tenido un santo y nos acercamos a tener un beato luego de las palabras del Papa, aunque fue ex cátedra, pues, pero un segundo beato y probablemente uno o dos santos. Para la ciudad va a ser un gran reto, porque solo el reto logístico de tener a tanta gente en un mismo lugar, tenemos el reto de limpieza, de las ventas en las calles, de la organización de la plaza central, El Salvador del Mundo, así se llama la plaza, donde se va a construir el templete, el orgullo que sentimos los salvadoreños, y San Salvador en especial de ser la ciudad anfitriona de este evento histórico, más que para El Salvador, para el mundo, porque realmente, como tú lo dijiste al principio, este es un evento que nos une como salvadoreños. Hace 10 años hubiera sido imposible tener una beatificación de Monseñor Romero sin polémica. Qué bueno que sea así. Ahora sí se puede. Que se pueda. Y Monseñor Romero sin duda jugó un papel clave en la historia de El Salvador, especialmente durante la guerra que hizo sufrir tanto a los salvadoreños. ¿Qué representó su muerte, Monseñor, y qué representa hoy para los salvadoreños? Para mí su muerte significó, juntamente con su beatificación, el triunfo de la verdad. Recuerde cómo en este país, antes de morir él y a su muerte igualmente, hubo tantas voces en contra de Monseñor Romero, diciendo que era político, que era guerrillero, que era comunista, mil cosas. Y a mí no me sorprende eso porque a Jesús también lo acusaron de político. Capítulo 23 de San Lucas, este hombre anda sublevando al pueblo, etc. Y lo que ponen en la cruz de Jesús, Jesús Nazareno, rey de los judíos, es también una acusación política, porque él jamás se hizo rey de los judíos. Entonces a mí tampoco me sorprende que con Monseñor hayan hecho lo mismo y por eso digo que su beatificación para mí personalmente significa el triunfo de la verdad. Ante esas voces que se dijeron tantas cosas, Roma ha dicho una muy diferente. Y recordemos que el Vaticano es quien más ha estudiado las homilías de Monseñor, sílaba por sílaba, palabra por palabra, y han llegado a la conclusión de que merece ser beatificado y que es un mártir. Si hubieran encontrado que era un político o marxista o comunista, simplemente no lo beatifican, pero no encontraron absolutamente nada de eso. Padre Ayala, ¿por qué esas acusaciones en contra de Monseñor Romero? ¿De dónde venían? ¿Qué pretendían? ¿Por qué tratar de denigrarlo de cualquier forma y al final asesinarlo?
Quizás para entender eso es interesante ver el contexto histórico en que se dan estas acusaciones. Nosotros sabemos que la revolución bolchevique fue en 1917 y se propaga esta idea comunista, llega a El Salvador de inmediato, comienza a través de unos zapateros a propagarse este pensamiento en El Salvador, pero había también toda una efervescencia social, un descontento con los mismos terratenientes por la equidad de la tierra y porque muchos campesinos pues eran colonos y no tenían la oportunidad de poder tener un espacio de tierra para sus cultivos. Monseñor Biossi Sánchez, ya en sus cartas pastorales, comienza a hacer un llamado a los terratenientes y al gobierno de que hay que dar una respuesta a todo este elemento que se está presentando, pero no se le escuchó. Luis Chávez y González viene enseguida y él da como un respiro a través de las cooperativas. Luego, Monseñor Romero viene al estallido. Se da un estallido en donde se hacen dos bloques necesarios. La Fuerza Armada que apoya al bloque oligárquico y Monseñor Romero que tiene que defender a todos aquellos estratos bajos que no tienen quien pueda defender, ¿no? Entonces, ante esta polémica se arma también la ideología de derecha, por decirlo así, la ideología de izquierda. Y es aquí donde necesariamente, por el papel que jugó Monseñor Romero, se le tilda de que es un subversivo, de que es un comunista, pero en ese momento es esto lo que Padre, represión. pero en ese momento también hay quienes sostienen que Monseñor Romero era muy conservador, que no era un hombre de izquierda, como al final a lo mejor terminó siendo. Doctor, ¿cómo era realmente, desde el punto de vista político, Monseñor Romero? ¿Cuál era su pensamiento? ¿Hacia dónde tendía? Ya sabemos que no era ninguna de las cosas que lo acusaban. ¿Cómo era él efectivamente? Mire, yo creo que calificar a Monseñor de conservador es bastante complejo, porque sí, él tenía las maneras de la iglesia tradicional cuando comenzó su papel de sacerdote en San Miguel y aún de obispo auxiliar en San Salvador. Pero hay algo que siempre tuvo, que fue su fidelidad al pensamiento de la iglesia, y parte del pensamiento de la iglesia es la doctrina social, y eso nunca lo olvidó. Yo diría que la mayor transformación de Monseñor Romero fue la acción discreta, como en la masacre de Tres Calles se mostró, una carta muy dura al presidente, pero muy discreta, que nos la hizo conocer a los miembros de la Comisión de Justicia y Paz, pero nos prohibió que habláramos de ella, ¿verdad? Pero después las circunstancias le exigieron otro papel, porque también las circunstancias del país cambiaron. Creo que una obligación de los cristianos es leer las señales de la realidad y actuar conforme a ella. Y creo que eso hizo Monseñor Romero. Y además le tocó hacerse cargo de una diócesis que ya venía conflictuada desde antes. Ya Monseñor Chávez había comenzado a tener problemas por sus cartas pastorales. O sea que es... Y también la feligresía transformó a Monseñor Romero. Y para colmo, el asesinato de Rutilio Grande hace que la gente exija una reacción que no estaba posiblemente, no sé, yo no estaba aquí en ese momento, estaba en Bélgica, posiblemente no estaba en el libreto de Monseñor Romero hacer la misa única. Doctor Héctor Dada Iresi, que fue miembro de la Comisión de Justicia y Paz. Justicia y paz significa todavía una esperanza muy grande para muchos latinoamericanos. Uno se pregunta, en este momento cuando estamos a poco de que tenga lugar la beatificación, ¿servirá, señor alcalde, este acontecimiento para que se unan los salvadoreños? ¿Servirá para que haya una actividad mucho más intensa de cara a la solución de los problemas sociales, la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción, que cada cual ponga su corazón de su parte para ayudar y para solucionar los graves problemas que tiene El Salvador? Generalmente nosotros, la población y nosotros, y correctamente vemos que a veces hay retrocesos en cuanto a esos temas y sentimos de que a veces los actos simbólicos pues no ayudan porque no resuelven directamente los problemas que tiene nuestro país.
Pero la realidad es que nuestro país en los últimos 30 años ha avanzado mucho. Pero si nosotros vemos el pasar del tiempo, venimos de una guerra civil en los 80s y luego pasamos a una democracia bastante aceptable en los 90s. Hemos ido avanzando en ese proceso democrático. Yo le decía hace un rato de que hace 10 años, si se hubiera hecho esta beatificación, hubiera sido muy polémico en El Salvador, probablemente hubiéramos tenido voces de protesta sobre la beatificación, pero hoy lo que tenemos es prácticamente una alegría unánime. Este acto va a servir para unir más esa división de los 80, sanar esas heridas que al final, pues en algún momento tenemos que superarla, y si bien uno no puede olvidar su historia, pero sí no podemos seguir peleando la guerra de los 80, estamos en el año 2015 y es hora de avanzar. Monseñor Romero fue abatido a tiros cuando celebraba una misa y el país se encontraba enfrentado violentamente, una guerra que duró 12 años y que dejó muchas heridas y muchos muertos. ¿Cuál es la especificidad del testimonio de Monseñor Romero en ese momento? Jugarse por los pobres, ser testimonio de voluntad, de paz en medio de ese conflicto. ¿Qué podemos rescatar los latinoamericanos de ese martirio? Yo creo que su voz venía siempre de Dios y de la palabra de Dios que está en la Biblia. Y esto es lo que le daba a él fortaleza y empuje para hacer lo que fuera necesario. Y sale en defensa de los pobres, como Jesús está muy cerca de los pobres. Hay como 3 características en Jesús que son las que Monseñor Romero trató de seguir. La primera, hombre de oración. La segunda, hombre que predica el reino de Dios y la realidad que tiene enfrente. Y la tercera, hombre servidor de los pobres. Jesús tuvo esas 3 características, Monseñor Romero tiene también esas 3 características y él se siente muy seguro de la palabra que está él realizando y dando a conocer y no tiene ningún temor de nada, a pesar de que terminaron arrancándole la vida, ¿verdad? Pero él estaba dispuesto también a sufrir ese martirio. Lo dice en sus últimos escritos que hizo, en sus últimos ejercicios espirituales de una semana. Dice, tengo miedo a la violencia en mi persona, pero sé que voy a sentir a Dios muy cerca de mí cuando le entregue mi último suspiro. Y esto es lo que escribe él 30 días antes de morir. O sea que era un hombre que estaba seguro de lo que hacía y noble con respecto al pueblo a quien defendió y a quien amó. En la iglesia solo ha habido 3 obispos que han sido asesinados en sus templos. San Estanislao de Cracovia, en Polonia, el obispo Thomas Becket de Londres y Monseñor Romero. El primero fue por censurar al rey por sus pecados. El segundo, Thomas Becket, por defender los derechos de la iglesia. Y Monseñor Romero, el tercero, es muerto por defender a los pobres, que es algo evangélico también y partiendo de Jesús. La iglesia en ese momento estaba dividida. Habían sectores también dentro de la iglesia que criticaban a Monseñor Romero y que lo acusaban al Vaticano de estar llevando las cosas por un camino que no debía ser. ¿Ha cambiado eso? ¿Sigue la iglesia, Padre Ayala, dividida? Usted se ríe, ¿no quiere contestar? Una pregunta. O sea, ya meterse a la estructura actual en una dimensión. Miren, siempre en la iglesia nuestra madre es como un árbol que cobija todo tipo de pájaros, ¿no? Unos buenos, unos menos buenos, etc. Y como seres humanos tenemos diferentes pensamientos, sentimientos, venimos de una realidad personal y nos identificamos con ella aún siendo sacerdotes. Y en este sentido, en nuestra iglesia sí, claro, hay voces, incluso hay sacerdotes. Yo he escuchado de uno que dice que no va a ir a la beatificación. O sea, y ya es como ir en contra hasta del mismo Papa, pues, porque aquí es perder de alguna manera la comunión con la iglesia. Y lo mismo podríamos aplicar para si hubiese algún obispo. En el caso de El Salvador, gracias al cielo no existe, pero podrían haber definitivamente gente que no comparte de que Monseñor Romero sea beatificado aún al interior de la iglesia, como se puede expresar en los fieles. O sea, hay fieles que se han quedado callados, lo toleran, pero no lo aceptan. Y ayer nada menos me decía un fiel en la parroquia, yo lo tolero, pero no lo acepto. Entonces, bueno, tú eres libre, pero algún día vas a evolucionar en tu pensamiento y en tu fe, porque esto también es materia de fe. Entonces, eso es lo que acontece en la iglesia. Quizás sería bueno, doctor, saber
¿cómo ve usted la situación de la iglesia actual? Es una iglesia que ha cambiado en general, que es distinta a la que a usted le tocó vivir en los tiempos de Monseñor Romero. ¿Hacia dónde marcha esta iglesia a pesar de las diferencias? ¿Tiene el Papa la orientación real de la iglesia católica? Yo diría que el Papa sí tiene la orientación de la Iglesia Católica como institución, pero como decía el padre Ayala, sí hay fieles que no aceptan. O sea, tenemos católicos de pensamiento de derecha, ¿verdad? De extrema. Y que hace no mucho tiempo, aún después de que, siendo el cardenal Ratzinger prefecto de la Congregación de la Fe y que dijo que no había nada que contrariara el pensamiento de la Iglesia, decían que Monseñor Romero quizás podía ser canonizado porque había muerto por lo que él creía, aunque estuviera totalmente equivocado. Y me lo dijo una persona muy importante. ¿Qué le respondió usted? Yo le dije que Monseñor Romero, tal como lo decía Monseñor Urioste, seguía la línea de la Iglesia, que no había sido casual que él hubiera utilizado como lema sentir con la Iglesia. Hay que recordar que es la época de Medellín y Puebla, que también generaron conflictos al interior de la Iglesia. O sea, que la Iglesia esté conflictuada no es ninguna sorpresa, ¿verdad? Exacto. O sea, la Iglesia es rica en magisterio. O sea, tenemos un magisterio que nos adelantamos a cualquier partido político. O sea, para proponer. El problema de nuestra iglesia es que le hace falta más ejecución. O sea, yo lo he criticado esto y el Papa eso es lo que está diciendo. Quiero pastores con olor a ovejas. Lo que está diciendo es, ya es tiempo que comencemos a tocar la realidad con las manos, con la vida. Y yo creo que es aquí donde radica el problema, para toda América Latina. O sea, el mismo quejar, yo he estado en Perú hace 2 meses y el mismo, o sea, necesitamos que la iglesia se meta ya de lleno. Y aquí usted ha encendido y ha dicho un tema importante. Si olvidamos los pobres, nosotros también nuestra iglesia viene en detrimento. Siempre los pobres han sido los preferenciales en la iglesia porque fueron los preferenciales de Jesús. Sí, y pero tenemos que retornar a ellos. También, no solo la iglesia, sino que en general debería ser toda la sociedad. Muchos políticos, señor alcalde, usted lo sabe muy bien, se acuerdan de los pobres cuando hay elecciones. Y cuando ganan son como el cura Gatica que predica y no practica, es en mi pueblo. Pero yo quería ir a otro punto, y es que Monseñor Romero, en gran medida, deja una esperanza no solo, sino que además enseñanza como pastor. Deja además un mensaje que a mí me gustaría saber de usted. Yo sé que usted es católico, pero ¿va este mensaje que nos dejó Monseñor Romero más allá de los católicos? ¿Abarca a otras religiones y a otros pensamientos filosóficos? Claro, es que el mensaje de Monseñor Romero y el mensaje de Cristo en general no solo abarca a la religión católica. De hecho, el ejemplo de vida de Cristo es un ejemplo de vida que debemos de seguir todos los seres humanos. Un ejemplo de vida, como dijo Monseñor, un ejemplo de vida hacia los pobres, hacia los más necesitados. Bueno, usted lo mencionó hace un rato con los políticos. La mayoría de políticos, por no decir casi todos, posiblemente no tengan su preferencia hacia los pobres, sino que tengan su preferencia tal vez a dejar de ser pobres, que es una cosa distinta. En el caso de Monseñor, yo también quisiera resaltar algo bien importante, y es que este acto, el doctor Dada lo dijo hace un rato, probablemente, y el padre también, probablemente hayan aún voces que estén privadamente en contra de la beatificación, pero públicamente hay como una unanimidad en la alegría de la celebración. Pero, y esto es importante. Sí, disculpe, pero también vivimos un tiempo en el cual hay una nueva realidad en América Latina y en El Salvador también. Correcto. Aparecen nuevos políticos dinámicos, jóvenes, aparecen nuevos economistas, aparecen nuevos empresarios. Esta nueva capa que dirige América Latina, ¿usted cree que se puede orientar por un pensamiento de un hombre como Monseñor Romero, o a lo mejor no les interesa? Bueno, todo es relativo, entre el negro y el blanco hay un montón de tonos de gris, pero sí lo importante es de que lo que tú acabas de decir,
toda esta nueva generación que no está contaminada con el pensamiento de los 80, porque en muchos casos no lo vivieron. Hay jóvenes que nacieron en 1990, por ejemplo, ya en 92, digamos, firmada la paz, y ahorita tienen 23 años. Están plenamente activos en la vida económica y política y social del país. Entonces ya no se diga un muchacho de 18 que nació hace ya bien entrado a los años 90. Entonces realmente ese pleito que tuvimos los salvadoreños en los 80 y que lo compartimos con otros países latinoamericanos, probablemente en diferentes fechas, pero fue un estallido social en toda Latinoamérica porque tenemos una historia común. Al final, ahora con estos actos, aunque todavía haya gente que en su mente privada o en conversaciones digan yo no estoy tan de acuerdo o lo voy a tolerar porque lo dice el Papa, pero no me gusta, pero a la larga lo que estamos es reescribiendo la historia y las nuevas generaciones están viendo la historia nueva que se está reescribiendo y van a pensar y van a trabajar en base a esa nueva historia, en base a esos nuevos pensamientos y esa nueva forma de ver las cosas. Si Monseñor Romero, ahora que se reescribe la historia, quedamos sin ninguna duda que es un hombre mártir por su fe, que es un hombre que luchó por los pobres y que fue una victoria de la verdad, eso es la nueva historia que se escribe y esa es la nueva historia con la que van a trabajar las nuevas generaciones. Una nueva historia en un momento también en el cual tenemos una nueva sociedad, una sociedad muy ligada al lucro. O sea, pareciera ser que para muchas personas, para muchos empresarios, incluso cristianos, el lucrar se convirtió en una especie de ídolo sin limitaciones. Y el Papa plantea todo lo contrario. Dice que no, aquí hay que tener una opción por los pobres, pero los pobres están cada vez peor en el mundo y la situación de nuestro mundo también es preocupante. En este cuadro, desde luego que recuperar esta historia de Monseñor Romero, hacerla vida por parte de la Iglesia, sería extraordinario y eso justificaría también la beatificación. Pero ¿hasta qué punto la fuerza Iglesia Católica se siente limitada a la hora de tratar de convencer incluso a los católicos para que las vidas de cada de las personas cambien? Yo creo que estamos en un momento en que estamos irrumpiendo en una nueva categoría. Y cuando digo esto me refiero al hecho de que la gente, la sociedad entera, nuestros católicos mismos, no estaban acostumbradas a este estilo de iglesia. Veían otro estilo de iglesia. Pero con el Papa Francisco, con algunos otros anteriores, con Monseñor Romero, aparece la dimensión completa que aparece en el Evangelio. Y esas tres dimensiones son las que se deben de tener en cuenta y si no, no somos lo que debemos de ser. A mí me preocupa tanto siempre cuando leo San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8, verso 9, que dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y yo puedo celebrar misa todos los días en la Eucaristía y comulgar el cuerpo de Cristo, pero si no tengo el Espíritu de Cristo, no soy de Cristo. Y el Espíritu de Cristo es lo que los evangelios nos relatan cuando Él hace oración, cuando Él predica y ve la realidad de su pueblo y cuando Él se acerca tan hermosamente a los pobres. Lo que hizo Monseñor Romero en su vida. Pero repito que la sociedad no está acostumbrada a ese lenguaje, ni está acostumbrada a esa dimensión. Está acostumbrada a tan solo una dimensión de la iglesia, pero no a las tres dimensiones que debe de tener. La Iglesia tuvo durante largo tiempo este proceso de beatificación archivado, en un rincón, no pasaba, ahí que estaba detenido, hasta que apareció el Papa Francisco. Él puso en marcha este proceso, gracias a él tenemos esta beatificación en unos pocos días. ¿Qué ha querido el Papa Bergoglio decirnos con este gesto personal, diría yo incluso, pero como sumo pontífice de la Iglesia Católica? ¿Cuál es el mensaje que el Papa nos quiere entregar con esta beatificación? Significa que la forma legítima de vivir la fe es de acuerdo al pensamiento de Monseñor Romero. Y digo esto porque a mí me da miedo que, como decimos en El Salvador, lo vayan a convertir en un santo de palo, ¿verdad? Y que se olviden de su pensamiento, que lo conviertan solo en una figura de adorno y de supuesta unidad nacional.
Lo que el Papa ha dicho es, al beatificarlo por odio a la fe, es que la forma en que ese señor vivía la fe era la forma adecuada de vivir la fe. Y me parece que eso es muy importante, eso es absolutamente coherente con el mensaje del Papa Francisco. Por otro lado, yo no encuentro ni siquiera que Monseñor Romero haya sido tan duro como fue Cristo. No, Monseñor Romero jamás dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Sí. Yo no me atrevería a decir eso, pero sí. Jesús lo dijo. Sí, yo he dicho eso, exactamente esa cita he hecho varias veces. O sea que hay que darse cuenta que Monseñor Romero se vuelve en una forma de vivir la fe, es entregarse al pensamiento de Jesús. Yo siempre digo, el que Monseñor Romero ha hecho sentir con la Iglesia, hay que encontrarle toda su dimensión. Y yo reitero, los documentos de Medellín y Puebla le exigían no solo a los obispos, ni solo a los sacerdotes, también a los laicos, que los laicos hacemos bastante menos por la Iglesia que los sacerdotes. Hacíamos mucho más en esa época los laicos, en esta dirección de hacer presente el pensamiento de la Iglesia que lo que se hace hoy. Muchos hacen bastante en términos cultuales, pero bastante poco en términos de divulgar, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia. Y usted tiene razón, el lucro, la falta de comprensión de lo que es el bienestar general para convertir la política misma en una conjugación de intereses individuales, a veces bastante mezquinos, es algo que la Iglesia debe combatir porque eso es contrario a la fe. Así vengan sacerdotes norteamericanos a decirnos que esa es la forma adecuada de vivir la fe, ¿verdad? Padre Ayala, usted pertenece a otra generación de pastores de la Iglesia Católica. Esta nueva idea que tampoco es tan nueva, sino que es esta adecuación de la idea general a la realidad del presente que nos hace el Papa Francisco, ¿es algo que lo vive el pueblo católico salvadoreño o es todavía algo lejano? ¿En qué medida su trabajo, por ejemplo, es diferente al que tenían los pastores de la Iglesia Católica en los tiempos de Monseñor Romero? Me imagino que la Iglesia también ha cambiado bastante, que la juventud hoy día tiene otras esperanzas, que las mujeres tienen otras esperanzas, que los hombres tienen otras esperanzas. ¿Cómo se vive hoy la Iglesia Católica desde abajo? Yo creo que hay experiencias distintas. El asistencialismo, por ejemplo, también fue algo presente en la Iglesia Católica con Cáritas. Yo recuerdo aquí en tiempos de guerra que Cáritas por aquí y por allá, pero el asistencialismo es darle pan al hambriento, que también está dentro del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, ¿no? Por ejemplo, desde la experiencia de San Benito, de la parroquia, yo en la parroquia le damos a 320 ancianos una bolsa de víveres cada mes valorada en $20. Si hacemos una suma, son más de 6,000. Entonces le estamos dando a esas personas, pero eso es solamente darle el pan. ¿Qué le predico yo a la gente, a los laicos? Que eso no basta. Y es necesario que aquí en el país se formulen políticas dentro de los mismos cristianos, que seamos un signo distinto, que seamos el fermento en la masa, porque si somos como los otros, como dice Jesús, ¿qué mérito tienen? O sea, ya los demás son explotadores, los demás son injustos, los demás son tiranos. ¿Qué mérito tienen ustedes si no hacen la diferencia? Y yo trato de infundir en la gente de mi parroquia de que hay que dar un paso más. O sea, el capital está en función de todos y no tiene que estar en función solo de unos pocos. Y cuando esa persona utiliza la práctica de bendecir al hermano, Dios lo bendice a él. Y como le dijo el profeta Elías a la viuda de Sarepta, ni la jarra de aceite se va a vaciar, ni la bolsa de harina se quedará sin nada. Dame un trozo de pan. Es lo mismo. El problema aquí es que la gente es tan, pero tan egoísta que a veces se encierra en su riqueza y no es capaz de compartir ni el mínimo. Pero un pensamiento cristiano actual, la Iglesia Católica tiene que predicar más esto. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que vamos a ir ayudando a hacer conciencia a los cristianos para que haya más oportunidades, para que sean más justos. Si nosotros no hacemos eso, ¿de dónde va a venir? Pues un ángel no va a venir a anunciarnos aquí esto.
pero sí las tragedias que producto de los atentados contra el medio ambiente, los dramas provocados por la pobreza extrema, las injusticias derivadas de los abusos con las familias pobres y dentro de las familias pobres, además por muchas razones. Todo eso nos crea un cuadro bastante dramático y ahí la política tiene mucho que hacer. Y tenemos ahora el símbolo de Monseñor Romero, pero hay otra gente que ha querido tener como símbolo en la ciudad, colocándole el nombre de una calle de una persona a la cual muchos califican como el asesino de Monseñor Romero. ¿Qué significó eso para usted y qué hace la alcaldía? ¿En qué perspectiva la alcaldía va a tomar también este ejemplo de Monseñor Romero como algo vivo para desarrollarlo en virtud de los intereses de las futuras generaciones? Bueno, en la administración anterior se nombró una calle que, por cierto, llevaba el nombre de otro santo, San Antonio Abad. Se le cambió, es una de las arterias más importantes de la capital, se le cambió el nombre de San Antonio Abad y se le puso calle de Mayor Roberto D'Aubuisson, quien, de acuerdo al estudio de la Comisión de la Verdad, es el autor intelectual del asesinato de Monseñor Romero. Nosotros en nuestro primer día, el 1 de mayo que asumimos hace unos días, en nuestro primer día en reunión de consejo, por unanimidad, logramos regresar el nombre, quitar el nombre del Mayor Roberto D'Aubuisson y regresar el nombre original a la calle de San Antonio Abad. Lo interesante de esto es de que en el Consejo Municipal, aunque nosotros tenemos mayoría, también hay votos del Partido Arena, fundado por el Mayor Roberto D'Aubuisson, el que, de acuerdo a la Comisión de la Verdad, fue el autor intelectual del asesinato. Y los concejales de Arena dieron sus votos para el cambio del nombre de la calle. Por eso yo decía que no hay que perder la oportunidad. Yo estoy de acuerdo con la memoria histórica. Yo he sido un ferviente defensor de que tenemos que tener una memoria histórica y tenemos que reescribir la historia como realmente fue. Pero al mismo tiempo no podemos perder la oportunidad de unir el país con la figura de Monseñor Romero. Porque las mismas personas de derecha, las mismas personas de Arena, que incluso están en nuestro consejo, que pudieron haberse opuesto o por lo menos abstenido a votar por el cambio del nombre de la calle, dieron sus votos porque saben que este es un momento en donde la población unánimemente está aceptando, como dijo Monseñor, de que esto es un triunfo de la verdad y que ya es irreversible. Es decir, es cierto, esto no va a resolver los problemas del país, la desigualdad, la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades, la falta de empleo, la desigualdad social, la corrupción no solo de los funcionarios públicos, sino también de muchos empresarios. Hace poco salió una lista de empresarios que no pagan impuestos. En fin, podemos tener una lista grande y no nos alcanzaría el programa, pero la oportunidad que tenemos para que las nuevas generaciones tengan una visión de país, siempre con los debates que siempre van a existir, pero tengan una visión de país con las heridas cerradas de la guerra civil, es importantísimo. No ¿Y qué se podría hacer para que las nuevas generaciones, las generaciones que vienen, puedan conocer mejor la vida y la obra de Monseñor Romero? ¿Qué podría hacer la alcaldía en concreto para que estos jóvenes, estos niños que vienen de atrás puedan vivir directamente esto sin tener que pasar necesariamente por la guerra? Bueno, nosotros tenemos muchos eventos planificados en torno a la beatificación. El mismo evento de la beatificación en sí pues dará una gran comunicación. El reescribir la historia de Monseñor Romero, es decir, que ahora ya no hay ese debate sobre si Monseñor Romero era un hombre bueno o era un comunista, o si Monseñor Romero era un hombre conservador o era un hombre de izquierda, sino que Monseñor Romero era un hombre que luchaba por las causas justas y que la justicia va más allá de las ideologías y que todos tenemos derecho a tener nuestras ideologías o identificarnos con una línea o con otra, pero que al final de cuentas la justicia, la igualdad social y esas cosas van más allá de las ideologías. Es una gran oportunidad. Ahora, en cuanto a los gobiernos, hay que tener un poco de cuidado con la separación del Estado y la Iglesia, en el sentido de que la Iglesia tiene una labor social similar a la labor social que la que tiene que hacer el Estado, pero el Estado debe hacerlo de una manera laica, es decir, debe hacerlo de una manera para todos. Pero sí, el ejemplo de Monseñor Romero, que además seguía el ejemplo de Jesucristo, es un ejemplo que todos debemos de seguir como personas y que nuestro actuar, aunque nuestro actuar sea laico, nuestro actuar separe la Iglesia del Estado, pero nuestro actuar sea en pro de la justicia. Y eso es siento yo que es fácil de diseminar con la juventud porque es un terreno fértil. La juventud está ávida de cambiar el mundo. Tú hablabas del medio ambiente, de la pobreza. Si tú tocas esos temas con los jóvenes, todos los jóvenes están ávidos de trabajar para cambiarlo y tener un mundo mejor.
Hay católicos que quisieron cambiar esto y el Vaticano también lo entendió con la encíclica social. Y hubieron católicos que fueron más allá, los de la teología de la liberación. El Vaticano cortó esa raíz. ¿Fue un error, Monseñor, haber terminado con esa raíz de la teología de la liberación en su momento? Voy a tener que decir lo que pienso. Yo creo que fue un error. Y me parece que actualmente la cosa está cambiando. Gustavo Gutiérrez, que es uno de los creadores de la teología de la liberación, es muy cercano al Papa. Y algunos otros de ellos igualmente. El Papa los recibe y habla con ellos. O sea que yo creo que esa condena de la forma que se dio de la teología de la liberación no fue lo mejor, no fue lo más indicado. Y hablando de Monseñor Romero, por ejemplo, él jamás leyó nada de teología de la liberación, me consta a mí, nunca. Pero leyó la Biblia, leyó la palabra de Dios, leyó el Éxodo en el capítulo 3, donde que Dios suficiente teología de la liberación contiene. Exactamente, esa es la teología de la liberación auténtica y verdadera. Padre Ayala, de nuevo pensando en las futuras generaciones, ¿cree usted que este mensaje que está entregando el Papa va a ayudar a cambiar nuestras sociedades para que sean diferentes, para que tengamos un mundo más justo y que los católicos todos ayuden en esa dirección? Yo sí creo eso. Yo admiro al Papa Francisco de sobremanera. De hecho, en el país fue el primero en una entrevista en Frente a Frente y me invitaron el día que se había electo que yo diera la noticia en el noticiero a la 1:30, porque fue el único que lo mencioné que era Papa, el Papa Bergoglio, ¿no? Y lo admiro y yo lo sigo en su pensamiento, en sus homilías diarias, los mensajes, lo sigo en Twitter, etc. ¿Y por qué yo sí creo que el Papa puede hacer la diferencia para el mundo? Porque el Papa conoce y maneja una eclesiología desde América Latina. No habíamos tenido la oportunidad de llegar a la cima de la Iglesia, porque la Iglesia ha sido gobernada por Europa con una realidad cultural distinta, con una realidad económica distinta, de raza distinta, etc. Pero sabiendo de que el Papa conoce los problemas de América Latina, conoce y porque ha tocado el sufrimiento de las personas y conoce al ser desde lo más profundo, yo desde ahí lo veo con mucha esperanza y el mensaje por eso es abarcativo, porque tiene tanta admiración en África como la tiene en Asia, como la tiene en el Oriente Medio, como lo tiene en América Latina, en los anglosajones, etc. Entonces sí yo veo que su mensaje es de mucha esperanza para las nuevas generaciones y tiene admiradores tantos en jóvenes, y el 2016 va a ser la Jornada Mundial en Polonia con los jóvenes y hay que ver la respuesta que va a tener de los jóvenes, pero en lo particular sí veo semillas de esperanza para el mundo en el liderazgo del Papa Francisco. Semilla de esperanza, un laico debería opinar también, y sobre todo frente a este tipo de temas, sobre todo ahora con motivo de la beatificación. ¿Cuál sería, a su juicio, doctor, el mensaje que usted cree que tiene que salir para los pueblos de América Latina este día de la beatificación de Monseñor Romero? Antes de contestar la pregunta, yo quisiera decir una cosa muy breve. Todo el mundo admira la austeridad del Papa Francisco. Yo diría que Monseñor Romero fue un ejemplo de austeridad, pero absolutamente encomiable y un ejemplo también en ese sentido. Ser un arzobispo tan austero no es tan común ni siquiera en América Latina. Yo creo que hay que recuperar el pensamiento de Monseñor Romero. Hay que releer a Monseñor Romero. Creo que es actual para América Latina leer a Monseñor Romero. Creo que es un pensamiento bastante actual ahora. No estamos hablando de guerra, a eso hay que eliminarlo, pero sí de las causas de los conflictos que vienen de las injusticias, del olvido del prójimo, que me parece muy importante. Por eso no basta beatificarlo y alegrarse de que tenemos un beato. Hay que preocuparse de que tenemos un beato, porque nos obliga a ser fieles a su pensamiento. Y creo que ese es el mensaje que hay que decir. Y ya Monseñor Romero era una figura latinoamericana y universal. Antes del programa conversábamos con Monseñor Urioste, recordando la frase del
cardenal o Monseñor Casaldáliga, no me acuerdo. Cardenal no era, ¿no? No, era Monseñor Obispo. Casaldáliga, que decía, lo llamó San Romero de América poco después de su muerte, ya poco después de su muerte. Sí, que los que lo conocimos sabíamos desde el día que lo mataron que era santo, ¿verdad? Santo. Ahora, vivimos un mundo en el cual la iglesia tiene su papel, los laicos tienen su papel, pero también los que no están en la iglesia, y también los estados, también los políticos. ¿Qué pueden hacer los políticos, señor alcalde, para renovar su trabajo, toda vez que la realidad de América Latina es tan terrible? Narcotráfico, violencia, asesinatos, corrupción, mala gestión, etcétera. ¿Usted cree que este mensaje de Monseñor Romero que nos ha dejado puede contribuir a renovar también la política? Claro, bueno, sí, por supuesto. De hecho, los problemas políticos de América Latina, todos conocidos, son el principal, creo que es la corrupción. La corrupción es galopante en América Latina. Estoy seguro que en Europa y en países desarrollados hay corrupción, pero relativamente hablando es mucho mayor aquí en América Latina, más descarada, digamos. Incluso el pueblo no tiende a castigar la corrupción como debería en las urnas. Hemos tenido algunas luces, pero a veces volvemos a caer en lo mismo o en peores. Y si nosotros empezamos, no solo los políticos, sino que el pueblo empieza a entender que el poder reside en ellos realmente y que no tienen por qué conformarse con políticos corruptos, ni tienen que conformarse por regímenes autoritarios o regímenes que no les favorecen en su actuar o no los benefician, pues definitivamente pudiéramos tener países mejores en Latinoamérica. Y además entender que los países y las ciudades no las construye un político, sino que las construimos todos. Gracias, señor alcalde. Y así llegamos al final de este programa. Monseñor Romero vivió el cristianismo no como opio o alineación, sino como liberación, no al servicio de los poderosos, sino de los empobrecidos. Ojalá que todos pudiéramos hacer lo mismo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.